Gracias por la invitación, Eduardo. Bien, ese desempeño, como ya lo habíamos conversado en alguna ocasión, señala o muestra el efecto del buen rendimiento del sector agropecuario, ¿verdad? Del acumulado, al acumulado me refiero al acumulado del 5%. En el sentido de que, como hemos tenido una buena campaña agrícola, tenemos una mejor actividad económica. Eso mueve la actividad no solo del sector agrícola, sino de los sectores conexos, y eso se fue transmitiendo a lo largo del año a dichos sectores. Ya casi a finales a otros sectores como el comercio y las industrias, que fueron dinamizándose a lo largo del año. Básicamente es eso lo que refleja ese 5%. No obstante, es un augurio que ya a finales del año, o sea, más o menos el último trimestre, empezamos a ver ya otros sectores que se fueron involucrando. Marta, y considerando la relación IMAE Producto Interno Bruto, ¿cabe la posibilidad de que el crecimiento haya sido un poco superior a ese 4,5% que había estimado el Banco Central del Paraguay? Es posible, dado que el dinamismo fue importante, la producción fue importante con la cosecha. Eh, Nosotros estimamos que estaría cercano a ese, un poquito superior al 4,5%, cercano más al 5%, tal vez como otros organismos. Eh, Esto se da por la cadena misma que tiene el agro. O sea, el agro te mueve el transporte, el agro te mueve el copetín que está alrededor. Si bien no emplea a muchas personas, ese es un problema que tiene este sector. Eh, no es un problema, es la forma de trabajar. Nosotros tenemos que ver, el país tiene que empezar a ver que otros sectores que emplean más personas se pueden desarrollar. Entonces, eh, su cadena hizo que este movimiento fuera un poquito superior, eh, y es probable que no quedemos con más del 4,5%. Ideal sería que también se empiece a mover un poco la construcción o un poco más la industria. La industria hasta hoy sigue dependiendo bastante medida del sector agropecuario con las agroindustrias. Eh, en eso también entra la industria, o sea, en lo que se suma también la industria cárnica, ¿verdad? Que también depende del sector, que forma parte del sector primario y depende de un factor que queda fuera de nuestro control. Entonces, y emplea mano de obra, su empleo de mano de obra también es limitado. Entonces, nosotros tenemos que empezar a pensar en esos sectores que sí van a absorber a las personas que tenemos hoy en día tal cual las tenemos, y después empezar a pensar en la empleabilidad de esas personas. Marta, ¿y cómo estuviste viendo lo que es el desempeño del IMAEP sin agro ni binacionales? Justamente ya estabas mencionando algunas cositas de otros sectores que también componen la economía. En líneas generales, ¿cómo te parece el resultado de 2023? Y en líneas generales, al final se alineó al IMAR en general, ¿verdad? Al principio estaba inclusive muy por debajo. Eh, entonces, como que hacia finales de año se dio una mayor canalización hacia otros sectores, aunque en mi opinión sigue siendo dispar ese crecimiento. O sea, el IMAEP sin agricultura y sin binacionales, que implica la producción de electricidad, el PIT incluye la generación de energía eléctrica, cerró cercano al IMAEP en general. Quiere decir que a finales de año estuvimos acelerándonos hacia ahí. No obstante, fíjate que en el acumulado estuvo en 2% frente a un 4,4%, bueno, frente a un 5% del IMAR. Eso nos muestra una alta concentración que se dio durante todo el año, una alta concentración en estos dos sectores, la agricultura y las binacionales. Eh, como repito, tendríamos que empezar a pensar en potenciar otros sectores que pudieran diversificar un poco esta dependencia de estos sectores que a su vez dependen de factores que no podemos controlar, en los precios internacionales y principalmente el clima.
Marta, y esto en cierto modo también se complementa con los datos del estimador de cifra de negocios que también el Banco Central del Paraguay estuvo poniendo a disposición recientemente. Se está teniendo también un repunte en cuanto a las ventas de los diferentes sectores. Evidentemente, esto también tiene algunos comportamientos distintos con base a cada uno de los sectores, pero se está teniendo en líneas generales un aumento de las ventas en nuestro país. En líneas generales, se alineó, valga la redundancia, al IMAER, con un 4,2% acumulado, cercano al 5% del IMAER. Quiere decir que las ventas reflejan el dinamismo de la actividad en cierta manera. Entonces, las ventas también estuvieron bastante en correspondencia con los resultados productivos obtenidos. Eh, lo que sí las ventas te reflejan más lo que te estaba mencionando, una disparidad en cuanto al crecimiento. Le tenés a supermercados cayendo en el último mes del año, cuando es interanualmente, en el último mes del año, cuando es la época en que más deberían haber estado vendiendo, ¿verdad? Eh, Eso indica que todavía no estamos todos sintiendo los efectos de ese crecimiento agrícola. Marta, el Banco Central también pone a disposición de manera periódica lo que es el indicador de confianza del consumidor, inclusive ya con datos del año 2024. Pero en líneas generales, lo que marca este indicador es que hay una expectativa, un optimismo por parte de los consumidores en nuestro país. Creo que eso también marca una cuestión de relevancia teniendo en cuenta de que el consumo estuvo bastante golpeado desde la pandemia en adelante y estuvo mostrando diferentes altibajos y tardando en su recuperación. Creo que fue uno de los sectores que más lastre tuvo en ese proceso de recuperación post pandemia probablemente. ¿Cómo estás viendo particularmente este tema, Marta, teniendo en cuenta de la relevancia también del consumo en cuanto a lo que es la dinámica económica y la estructura del Producto Interno Bruto? El índice de confianza al consumidor, como bien señalaste, se está sosteniendo por las expectativas. Y las expectativas son importantes en la economía, porque si el consumidor tiene una expectativa de que vienen tiempos no muy buenos, consume menos. Entonces, en este momento es la expectativa la que está sosteniendo ese índice, pero contrastando con la situación económica, que si bien ha mejorado según la visión del consumidor, todavía está en la zona de pesimismo. Entonces, eso se refleja, se condice también con lo que hablamos del SN, de las ventas. En el sentido de que los supermercados hayan tenido una caída interanual a finales de año, te muestra que el consumidor todavía está cauteloso respecto a la situación. No obstante, que esté esperando mejores condiciones para en los próximos meses o quizás todo el año, es una buena señal en el sentido de que está teniendo esperanza de tener más ingresos y más estables. Probablemente el problema del consumo en el año pasado fue eso. Los ingresos reales con la inflación del año previo todavía no se han recuperado. Aún tenemos una alta informalidad que hace que los ingresos no sean estables. Entonces, eso se reflejó en la situación del consumo del año previo. No obstante que el consumidor tenga una expectativa favorable, implica que está viendo posibilidades de mejorar esa situación, y eso va a hacer que pueda, si mejora, pueda gastar más. Y al gastar más se mueve más la economía. Entonces, es bueno que las expectativas estén mejorando, así como también es bueno que haya aumentado el porcentaje de personas que se consideran que tienen posibilidad de ahorrar. Aunque sigue siendo bajo, aclaremos eso, sigue siendo bajo ese porcentaje, pero por lo menos ya hay más personas que consideran que pueden ahorrar. Señal de que vamos en buen camino. Solo que esa recuperación, en mi opinión particular, va a seguir siendo lenta hasta que se estabilicen los empleos, los ingresos, hasta que tengamos empleos que puedan dar una mayor predictibilidad al flujo de ingresos de las personas. Y ahí el consumidor va a poder realmente retomar su nivel de gasto de años previos a estos shocks que hemos tenido.
Marta, y en términos de lo que es el avance económico en el año 2024, en lo que va de este año 2024, estamos teniendo ya, por ejemplo, los primeros datos de inflación. En enero tengo entendido que se registró un resultado superior a las expectativas, y se está teniendo también el tema climático, ¿verdad? Que es un tema que evidentemente también estaba pendiente para ir viendo cómo se puede ir desempeñando la producción y bueno, eso teniendo en cuenta también la relevancia dentro de la estructura económica. En líneas generales, ¿cómo estás viendo lo que ya estamos recorriendo este año 2024 en materia económica? En líneas generales, en cuanto a precios, veo que respondieron a la estacionalidad de enero. Eh, Sería preocupante si se mantiene la tendencia al alza, porque el consumidor va a seguir perdiendo poder adquisitivo real. Eh, eh, no hay, no existen factores de riesgos que todavía se siguen monitoreando y hay que estar pendiente de eso, como los conflictos geopolíticos, que si bien parecen lejanos, igual terminan afectándonos en cuanto a logística o la oferta de algunos productos alimenticios o otros productos que nosotros importamos. Que los alimentos suban en el mundo, lo que hace es que suban los precios en general, la inflación en el mundo, y esa inflación se traslada a nosotros. Ese es el mecanismo, básicamente. Entonces, esos conflictos están un poco siendo monitoreados porque son factores de riesgo. Eh, no obstante, para mí enero se comportó relativamente como era de esperar. Enero es un mes normalmente inflacionario. Por las vacaciones gastamos más de lo que producimos. Eh, y hay que ver cómo avanza. Eh, en líneas generales consideramos que se va a lograr controlar, que si los conflictos no escalan o si no surge alguna otra cuestión, más por el lado de los combustibles, o sea, el petróleo, podríamos esperar. Esos conflictos también podrían afectar la provisión de combustible. eh, Podríamos esperar que llegue a lo que es la meta. O sea, no supere eso. Nosotros tenemos un historial muy bueno de control de los precios. Siempre estamos cerca de la meta. Si bien un 4% escandalizaría a un estadounidense, un 4% para Paraguay durante más de 25 años, o sea, perdón, 15 años, hace que sea una inflación predecible. El inversor incorpora esa inflación en sus proyectos y con eso evalúa si va a tener o no va a tener retorno. Entonces, eso otorga la estabilidad que tenemos en materia de precios. Si bien nos desbordamos un poco en estos años, pero fueron por factores externos y una limitada oferta. Eh, la oferta este año local estará bien, nuestra producción va a estar bien, se espera que el agro responda, o sea, tenga una producción buena con la salvedad, y la hago acá antes de continuar con los otros sectores, con la salvedad que depende del clima. Tenemos que rezar que no nos llueva mucho en en lo que queda de la cosecha, ¿verdad? Porque si la cosecha se humedece, o sea, si hay más humedad de la que corresponde, los granos se humedecen y eso hace que no tengan suficiente valor, ¿verdad? Eh, entonces, hay que ver cómo caen estas últimas lluvias. La expectativa, según he leído, es que en las zonas que hubo sequía viene bien, pero hay zonas donde estamos recogiendo los granos y ya no necesitamos tanta lluvia. O sea, la soja necesita lluvia, sol, y si hay demasiada lluvia cuando tiene que haber sol para recoger, que es lo que se necesita para recoger los granos, tampoco nos viene bien. Prácticamente estamos pendientes de lo que ocurra con estas lluvias. ¿Ustedes qué estimación tienen sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto para el cierre del año, Marta? Creemos que nuestro nivel potencial de crecimiento está, eh, no es reduciéndose, pero sí está por debajo de lo que estuvo en los últimos años. Para nosotros el crecimiento estaría alrededor del 3,8, eh, porque hay factores que nos indican que si bien los sectores tradicionales siguen aportando y van a seguir aportando a nuestra economía, ya es momento de empezar a pensar en otros sectores con potencial, en el sentido de que estos sectores ya no nos van a permitir dar saltos cuantitativos
importante. Sí nos van a seguir sosteniendo, van a seguir aportando. Pero necesitamos tener otros sectores que eh, empiecen a generar más, a agregar más valor a nuestros productos y también empiecen a absorber más a las personas que están hoy en día en el mercado. Y como te dije al principio, con las capacidades que hoy tienen esas personas. Porque hay que mejorar esas capacidades, pero eso es un proyecto que se toma fácilmente 10 años, 12 años. Entonces, hay que empezar a pensar en sectores más como maquila o quizás desarrollar algunos servicios eh, que no requieren mucho tiempo de capacitación, entonces, eh, o desarrollar call centers donde ya tenemos varios estudiantes, o sea, muchos estudiantes de media a los que podemos capacitar rápidamente y pueden hacer servicio de atención al cliente. Entonces, es un poquito desafiante este año en el sentido de, sí vamos a crecer, nadie niega eso, pero probablemente lo hagamos por debajo de lo que está el promedio que estábamos, en el que estábamos creciendo previo a los años de crisis. Como entendamos que desde el 2019 nosotros estamos en crisis sucesivas, la guerra comercial, la pandemia, la sequía de 2 años, son crisis sucesivas que no son comparables estos años con los. Pero los previos, el promedio previo a la pandemia estuvo por encima del 4,42 aproximadamente, si mal no recuerdo. Y creemos que este año vamos a estar por debajo de eso, inclusive por debajo del 4 con un 3,8, porque el modelo ya no está en condiciones de dar saltos muy importantes. Donde sí tenemos también, perdón Marta, tal vez un poco más de escenario positivo, por decirlo de alguna manera, es en el tema de las tasas de interés que está derivado de ese proceso inflacionario que ya estuvimos comentando. Y bueno, cuestiones tal vez como el tipo de cambio van generando menor presión para lo que son precios sobre todo y bueno, la toma de decisiones también en términos de financiamiento, ¿verdad? Son cuestiones que de repente favorecen a la dinámica paraguaya en este año, por lo menos en este escenario actual. Sobre todo el tipo de cambio que esperemos que se comporte conforme a lo que aporte en ingresos de divisas la producción agropecuaria, ¿verdad? No fue el caso del año pasado. Si recordabas, el año pasado, pese a una buena producción, el tipo de cambio seguía a niveles elevados. Esta buena cosecha de este año probablemente nos ayude a mantener el tipo de cambio y eso da predictibilidad y no habrá tanta presión por ese lado como por los precios. También con el tema de que los argentinos van a perder estímulo en venir a llevar dólares de acá, también puede mantenerse relativamente estable el tipo de cambio. Salvo que suban los precios del petróleo, cosa que no se está visorando en este momento. Eh, lo que no puedo garantizar es que la OPEP mañana no diga la cosa contraria. Eh, el- Ahora, en cuanto a las tasas de interés, todavía nos queda un largo trecho, probablemente hasta el segundo semestre, para que efectivamente las economías avanzadas empiecen el proceso de reducción de sus tasas de referencia, o sea, de flexibilización de su política monetaria, porque esas economías todavía tienen una inflación por encima de sus metas, bastante. Luego Estados Unidos está cerca del 4 y su meta es 2. Entonces basta tratar de controlar la inflación con la tasa de interés elevada a modo de retirar dinero de la economía, de disminuir el gasto. Eh, no obstante, nosotros estamos bien. Por ese lado es que nuestra inflación estará estable. Salvo que surja lo contrario, que la Fed o el Banco Central Europeo tengan que subir sus tasas, no vamos a tener presiones por ese lado. Eso da cierta predictibilidad para las inversiones, indiscutiblemente. Saber que nuestra inflación va a estar cercana a la meta. Perfecto, Marta, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu análisis. Evidentemente son cuestiones que tenemos que ir analizando de forma periódica, entonces esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio. Gracias a ustedes por la invitación, Eduardo.